Vamos a mostrar un ejemplo de un campo vectorial clásico, que es el campo eléctrico. Lo vamos a ver en dos casos distintos. El primero de ellos, pues un campo debido a una terna de cargas eléctricas. Ahora vamos a hacer un poquito más por acá el ambiente, ¿no? Entonces se tienen tres cargas eléctricas, por ejemplo, una carga de 2 electrones, otra carga puntual de 2 electrones positivos y una carga también puntual de -3 electrones. Y hay una carga de prueba. Aquí, por ejemplo, vemos como cuando esta carga se acerca hacia las cargas puntuales positivas, pues el vector se rechaza, ¿sí? Cuando se acerca hacia la carga negativa, se atrae, ¿no? Bueno, un ejemplo clásico que nos muestra, por ejemplo, el sentido del campo eléctrico, ¿no? Digamos, si lo dibujamos en todo el plano, punto a punto, podemos ver, por ejemplo, el sentido de estos vectores. Por supuesto que cerca de ellos este vector ha sido normalizado, ¿no? Para que los vectores que me queden aquí muy cerca no se hagan demasiado grandes y no se pueda comprender que aquí lo que se tiene es un lugar que vamos a llamar sumidero, porque llegan ahí todas las cargas, digamos, el sentido de las fuerzas, ¿no? Indican que hacia acá todo cae. Aquí tendríamos una fuente, digamos, de aquí parten todas las líneas de flujo, ¿no? Igualmente aquí también todas las líneas parten de esta carga. ¿Ok? Bueno, es un ejemplo clásico. Podemos ver cómo cambian si la situación de las cargas está, tienen posiciones diferentes, ¿no? Vemos cómo pareciera que aquí se mueve, pues digamos, como un ratón debajo de un tapete, ¿no? ¿Sí? Vemos que al mover estas cargas, cómo cambia el tipo de, este, de campo eléctrico que hay aquí. Ahora, bueno, vamos a apagar este campo eléctrico y vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con distintas trayectorias. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede si, digamos, hacemos que nuestra carga de prueba recorra, por ejemplo, un, una trayectoria, por ejemplo, con un arco de circunferencia. Vamos a hacer redefinir, por ejemplo, este punto E lo vamos a identificar con otro objeto que sea este, por ejemplo, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, cómo es que se mueve esta carga y entonces cómo a lo largo de la trayectoria el vector se reorienta de diferentes maneras, ¿no? Aquí también podemos ver graficado el vector de R. Este vector de R que pues es tangente a la curva. Aquí entonces podemos ver cómo son los vectores F y de R. O bueno, un vector normalizado en el sentido del vector del campo eléctrico, ¿no? Por un cierto dr. Este dr pues es también un elemento diferencial, un vector que va en el sentido de la tangente a la curva, ¿sí? Podemos pedir, por ejemplo, el campo eléctrico, vamos a pedir el lugar geométrico de este vector cuando el punto se mueve, ¿no? Y vemos entonces ahí, por ejemplo, este campo. Vamos a hacerlo un poquito menos denso. Con preferencias vamos a cambiarle a, por ejemplo, 75, ¿sí? Vemos un campo menos denso y vemos cómo cambia este campo dependiendo de, aquí por ejemplo vemos que hay puntos donde cambia la orientación de este vector, ¿no? Por supuesto que
F.dr va a depender de cada elemento diferencial, ¿no? del arco de la curva, ¿no? Y la acumulación de todo ello, de todos ellos, pues va a dar, de todos estos productos puntos, pues me va a dar la integral precisamente en toda la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, podemos también redefinir este punto como un punto sobre, por ejemplo, este objeto, el triángulo, ¿no? Y vemos aquí qué es lo que pasa con estos vectores. Aquí, por ejemplo, este dr está mal calculado. Dr, por ejemplo, aquí hay que borrarlo. Dr evidentemente tiene que seguir los lados del triángulo, ¿sí? Aquí no tiene chiste dibujar el dr, porque ese dr, por ejemplo, está allí en los lados, siguiendo los lados del triángulo, ¿sí? Los que sí se reorientan son los vectores. Vean ustedes que, por ejemplo, podemos cambiar el triángulo y ver que, por ejemplo, aquí es muy claro que se reorientan los vectores dependiendo de dónde están estos vértices, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya que exploramos estas dos, pues bueno, podemos explorar nuevamente también ahora otra trayectoria cerrada, que sería precisamente la de esta circunferencia. Aquí vamos a quitar este vectorcito. Este vectorcito es un vectorcito que ilustra cómo está el sentido del campo en cualquier punto. Vamos a redefinir nuevamente este punto, perdón, redefinir a este punto, lo vamos a identificar con este otro punto, y entonces aquí vamos a quitar estas trayectorias ya cumplieron su papel. Las vamos a hacer a un ladito, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una trayectoria como la de una circunferencia, ¿no? Vemos que también ahí se reorientan los vectores dependiendo de la posición y del radio de la circunferencia. Bueno, este es un ejemplo típico en el plano. Aquí, por ejemplo, se utiliza para su construcción un segmento que va a simular pues la constante de Kirchhoff, digamos sin unidades. Vamos a ver ahora otro ejemplo más. En este caso veremos, perdón, un ejemplo en el espacio. Perdón, aquí algo pasó que no tomé este. A ver, vamos a guardar esto. Y vamos a explorar el otro objeto. A ver, vamos a abrir y vamos a tomar el campo en este cubo. ¿Qué pasa con esto? Perdón. Un momento. Muy bien, ahora la idea es que en esta representación tenemos, por ejemplo, aquí un cubo. Lo hemos hecho en una representación que se llama perspectiva caballera. Aquí estamos viendo un corte. Ese corte se da precisamente en el plano Y', ¿no? Podemos mover ese plano, ¿sí? Aquí tenemos nuestra carga de prueba, que es Q. Q se mueve a lo largo de la circunferencia. Esta circunferencia, aquí estamos moviéndonos nosotros en el plano. Podemos poner, por ejemplo, esta circunferencia en donde querramos dentro de ese plano, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, aquí solamente estamos viendo el vector resultante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las cargas están distribuidas en los vértices, en el cubo azul, ¿no? En el cubo azul vemos, por ejemplo, cómo están distribuidas. Por ejemplo, aquí tenemos una carga de 2 electrones en el vértice número 5, de menos 2 electrones. Aquí en el vértice 4 de más 2 electrones.
aquí en el vértice 7 de -2, aquí en el vértice 3 de más 2, en el origen tenemos de -2 electrones, en el vértice 1 de 2 electrones y en el vértice 2 de -2 electrones. Esta ha sido la distribución aquí en el vértice 6 de +2 electrones, y entonces queremos ver qué es lo que causa esto en el espacio. Bueno, pues por ejemplo, podemos ver los vectores a lo largo de esta circunferencia. Por ejemplo, podemos atrapar uno de los vértices, ¿no? Y ver qué es lo que va a pasar con esos vectores, ¿sí? Aquí los vectores no están normalizados en R3, ¿sí? Eso es lo que pasa en este corte, en el corte Y', Z', pero por ejemplo podemos ver qué es lo que le pasa a esta circunferencia cuando se mueve este plano. Por ejemplo, si así lo hacemos, podemos ver, por ejemplo, todo el campo vectorial sobre esa circunferencia, y es precisamente este túnel de vectores. Bueno, todos ellos, por ejemplo, son de los ejemplos muy clásicos de pues, lo que pasa con cargas eléctricas, ¿no? Ok, bueno, con esto cerramos. Recuerda estudiar y practicar todos los días, eso te ayuda a mejorar. Puedes dejar tus dudas y recomendaciones en la caja de comentarios. Estamos para apoyarte. No olvides de suscribirte al canal para ver más videos y activa la campanita de notificaciones. No olvides usar cubrebocas cuando salgas de casa. Te queremos de vuelta. Hasta luego.